Hola y bienvenidos a este primer curso de R. Hoy vamos a ver clases de variables y para entender un poco cómo funciona RStudio, primero vamos a abrir un archivo. File, Open File y vamos a escoger una clase de variables, que es nuestra lección. Este archivo y el código se encuentran en la descripción de este video. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 4 secciones en R. La primera es nuestro código, donde podemos abrir archivos de código. El segundo es nuestra consola y es donde se van a ejecutar nuestras líneas de código, donde está sucediendo en realidad el procesamiento. Lo siguiente es el ambiente, ¿sí? O environment por su nombre en inglés, y es donde se van a almacenar las variables que yo decida guardar. Entonces, si decido guardar un vector que vamos a ver en la siguiente sesión, o matrices o data frames, se van a guardar en este ambiente. En este caso, ahora se encuentra vacío. Y por último, tengo esta sección, y es una sección varia, donde voy a poder ver mis archivos, mis gráficos, mis paquetes, algo extremadamente importante en R como su ayuda y un visualizador. Todo esto vamos a ver poco a poco mientras avancemos. Ahora, arranquemos con el asignamiento de variables. Yo no quiero tipear quizás muchas veces 5, sino quizás quiero hacer una referencia que cada vez que yo nombre a una variable clave, responda con el número 5. Esto lo hago asignando. Entonces, con estos dos caracteres, el símbolo de menor y el guión medio, yo estoy asignando una variable. Es decir, de ahora en adelante 5 va a estar dentro de x y cada vez que yo use x va a llamar 5. En la consola voy a escribir x, pero pasa algo. Me dice el objeto x no se encuentra. Esto es porque primero tengo que ejecutar esta línea. ¿Cómo ejecuto líneas? Puedo seleccionar un pedazo de código y poner run. Hago clic a run y pasan algunas situaciones. La primera que quiero que veamos es que 5 ya está dentro de x y puedo ver en mi ambiente que x está en 5. En cambio, si yo hago lo mismo con y 2 lo asigno a y, doy un control enter o pongo run, en este caso yo voy a ver que y ahora tiene el valor de 2 y también 2 está asignado a y en mi ambiente. Quiero entender un poco qué tipo de variables son estas. Le puedo hacer la función class, abro paréntesis x y cierro paréntesis, doy control enter y veo que parece obvio, ¿no? 5 es numérico. Lo mismo para y. Doy run o control enter a la línea seleccionada y es numérica. Con estas variables yo puedo hacer operaciones simples, ¿cierto? Puedo hacer una suma de x más y. Voy a dar control enter, 7. 5 menos 2 es 3. 5 por 2 es 10. 5 dividido para 2 es 2.5. Y en este caso, si uso esto, 5 dividido para 2 como enteros, me va a dar un 2. Es decir, no me estoy enfocando en el sobrante. También puedo hacer elevar 5 al cuadrado es 25 y el módulo va a ser 1. Recordemos que el módulo en una división es el sobrante de los enteros, ¿cierto? También puedo hacer operaciones lógicas. ¿Es 5 menor a 2? Sabemos que es falso. Y ese es el valor que nos regresa aquí. ¿Es 5 menor o igual a 2? Falso. ¿Es 5 mayor a 2? True. Verdadero. ¿Es 5 mayor o igual a 2? Pues verdadero. ¿Es 5 exactamente igual a 2? Y esto lo hago con dos símbolos de igual. Pues falso. ¿Y es 5 desigual o no igual a 2? En este caso es verdadero. ¿Por qué estamos arrancando a entender estas operaciones lógicas?
Quizás entre dos valores tan simples como 5 y 2 resulta bastante fácil, pero cuando estamos trabajando con millones de datos se puede dificultar. Pero es clave que conozcamos las operaciones lógicas bien. ¿Qué podemos hacer? Podemos ahondar en estos ejercicios, podemos decir cuánto es x más x, ¿cierto? Va a ser 10, x más y, y podríamos también hacer el ejercicio de x más x es igual a 2 por x. De alguna manera es lo mismo, ¿cierto? Es exactamente igual x más x que 2x. Ahora entendamos un poco cómo funciona la lógica coercitiva de R. R trata de asignar las variables y asignarles un tipo de clase. Vimos que x y y eran numéricas, pero podemos hacer una coerción forzosa. Me explico. Vamos a empezar de nuevo. X ahora es 5. La clase de x es numérica. Pero ahora vamos a decir, quiero un número entero. Uso as.integer entre paréntesis 5 y lo asigno a R. Si ahora veo la clase de R, ya no veo que es numérica, sino que es un número entero. Un número entero no tiene decimales, por su definición, y eso lo hace más óptimo, porque va a usar menos caracteres, ¿sí? Además, si yo veo cómo se está registrando mi valor, se guarda como 5L. Es decir, este es un número entero de la forma en que se está almacenando. Aprovechando que estamos viendo esta forma de almacenar, ¿qué pasa si yo no guardo una variable como as.integer y el valor, sino como 5L o en este caso 2L? Si yo puedo apreciar mi ambiente, ya se guardó como 2L. Estamos guardando de otra forma. Y si doy class y, es un entero. Hay una función en R que se llama identical, que yo voy a comparar si la función asInteger, y en este caso el valor 5 y 5L, me arrojan el mismo resultado en clase. Es decir, tanto el primero como el segundo valor me regresa que sí son idénticos. En cambio, si solo pongo identical asInteger 5 y solo el valor 5, recordemos que el segundo se guardaba como numérico, el resultado es falso. Independiente de esto, de que 5 sea integer y y también, podríamos hacer operaciones entre clases distintas por las propiedades coercitivas de R. Ahorita vamos a ejecutar suma, resta, multiplicación, división, edición de enteros, exponentes y el módulo. Y todo funciona igual. Y diríamos que las operaciones lógicas no tendríamos ninguna diferencia. 5 no es igual a 2, pues verdadero. ¿Podemos hacer operaciones entre numéricas y enteros? Es lo que anticipamos, sí. Voy a agregar un valor z y le voy a asignar el valor 3.5. Como puedo ver, es numérica. ¿Puedo sumar x más z? Sí, es 8.5. Y la clase de sumar x más z es numérica, mientras que la clase de sumar x más y es de entero. Aquí entran las propiedades coercitivas de R. R va complejizando las operaciones según la necesidad. Una variable numérica es más compleja que un entero. Necesito un punto decimal y los decimales. Entonces, cuando yo mezclo un entero y un decimal, R dice, me toca complejizar el resultado y su clase va a ser numérica. Si ya estoy utilizando dos números que son más simples en estructura, en este caso enteros, lo puedo mantener como entero.
Ahora trabajemos con otro tipo de variables, con textos, con caracteres. En este caso, en la misma variable x, voy a asignar el nombre José, y si yo veo en mi ambiente, antes era 5L, ahora dice José cuando doy control enter, y en Y ahora dice de Sousa cuando doy control enter. La clase de X y la clase de Y son character, por su nombre en inglés. ¿Qué propiedades básicas puedo usar con character? Puedo saber cuántos caracteres tiene uno de mis valores. En este caso, José tiene 4 letras. Y puedo usar la función substring. Sub de subconjunto y string de cadena. José es una cadena. Y yo puedo extraer elementos con esta función. En este caso, de la primera letra hasta la segunda letra. En este caso sería JO. Yo podría usar substring 3 y 4 y me saco la tercera y cuarta letra. Mi nombre es José con tilde. Entonces yo podría buscar una forma de reemplazar con la función gsub, en este caso es por sustituto. Y aquí yo necesito 3 parámetros, ¿sí? En este caso es de mi cadena. ¿Qué quiero buscar? ¿O qué patrón debo encontrar? ¿Y qué debo reemplazar? Entonces cada vez que yo encuentre una E, lo voy a reemplazar con una E tildada. ¿Dónde? En X. Porque también lo podría hacer en Y, donde también tengo una E en de Sousa. Pero yo quiero reemplazar en X. Doy control enter y veo que ahora tengo José. Ahora, este cambio no se ha efectuado en mi ambiente, solo en mi consola. Para que se ejecute en mi ambiente y que yo pueda ver cambios, debo expresamente pisar o guardar en X. Por ejemplo, lo que voy a hacer ahora es en mi consola escribir directamente una variable que se llama x2 y le voy a asignar a todo lo que he escrito aquí. gsub e tildada para reemplazar a mi E en qué variable X. Control enter y puedo ver que ahí se hubiera guardado José con E tildada en X2. Lo hubiera podido guardar directamente en X. Claro. Y ahora puedo ver que X tiene la E tildada. Si yo quiero regresar y tener todo como lo tenía antes, pues me volverá a tocar escribir X y asignar a José. ¿Qué más puedo hacer como funciones básicas de caracteres? Puedo también buscar replace y buscar un patrón en Y. Por ejemplo, voy a buscar el patrón so en Y. De Sousa tiene SO, pero me dice falso, y es porque tiene que estar correctamente los caracteres. ¿A qué me refiero correctamente? Tanto capital como minúscula. En este caso, como pueden ver, de Sousa tiene la S mayúscula y la O. ¿Existe la S mayúscula y la O minúscula dentro de la variable Y? Verdadero. Además, otras operaciones básicas de texto son paste, ¿sí? Paste va a juntar a, B y C dentro de una misma cadena. Entonces tengo A, B y C. Y también puedo usar una función para decir, me gustaría separarlo con un guión medio. A-B-C. Lo podría separar con una coma. A, B, C. Oh, aquí me falta un paréntesis. A, B, C. Hay otra función que es paste 0 y podría poner A, B. Veamos qué pasa con esta función paste 0. No me da un separador
como lo dio paste. Por delimitado me dio un espacio. Paste 0 junta sin espacios mis cadenas. Hemos visto variables numéricas, hemos visto variables enteras, caracteres y ahora vamos a ver variables lógicas. Nuevamente voy a asignar variables. Si yo quisiera limpiar un poco lo que tengo en mi ambiente, puedo aprovechar una función de R que es esta escoba. Entonces ya no voy a tener nada ni en X, ni en X2, ni en Y, ni en Z. Ahora, empecemos con nuestras variables lógicas. Voy a asignar true a X y falso a Y. Veo que en mi ambiente se guardaron estas dos variables y cuando utilizo la función clase veo que ambas son lógicas. Unas operaciones básicas de los operadores lógicos es que si yo niego un verdadero, obtengo un falso. X era true y al negarlo se hace falso. Y Y es falso y al negarlo se hace true. Cuando yo estoy utilizando este carácter, la barra vertical, X o Y, ¿es X o Y verdadero? Sí, uno de los dos es verdadero. ¿Es X o X verdadero? Pues verdadero. ¿Es Y o Y verdadero? Porque lo que yo quiero ver es si el operador me está retornando un verdadero. ¿Es Y o Y verdadero? No, ninguno es verdadero. Entonces el resultado es falso. ¿Es X y Y verdadero? Falso. De alguna manera lo que estamos diciendo con y es que ambos sean verdaderos. Y como ambos no lo son, me está diciendo, hey, no son. Quizás uno es, pero como los dos no lo son, falso. X y X son verdaderos, pues true. Y es Y y Y verdadero, ninguno es verdadero. Entonces falso. También podemos hacer condiciones lógicas con números, ¿cierto? Habíamos hablado antes de esto entero. ¿Es 5 igual a 3? ¿Exactamente igual? Pues falso. Y como yo puedo ver, si le asigno clase al resultado que me da, el resultado es lógico. Ese resultado, ¿sí?, hablando de falso, lo puedo asignar a una variable lógica, que lo puedo enviar en mi ambiente. Log var lógica variable falso. Ahora vamos a convertir variables. ¿Puedo convertir una variable numérica a un número entero? Veamos qué pasa. Tengo un número 12.3, sé que es de clase numérica. ¿Lo puedo transformar a entero? Pues sí, yo ya puedo ver en mi consola que ahora es un 12L y el resultado de X ahora es 12 y veo que es de clase entero. He perdido información al hacer la transformación. He perdido el punto 3. Digamos, tengo un valor 7.6. ¿Lo puedo transformar a entero? Sí. 7.6 entero se hace 7. Quizás muchos se están preguntando, pero 7.6 está más cercano a 8. Para eso tenemos que usar la función round, porque estamos perdiendo información y potencialmente consiguiendo un error, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer redondeos de X, ¿sí? Si solo selecciono round X, se lo redondea a 8. Si ejecuto todo como control enter, ya voy a tener un buen redondeo. Hay dos funciones más en R sobre el redondeo, floor y ceiling. En este caso floor siendo piso. Si yo tengo un decimal, así sea 7.6, 7.8 lo va a redondear hacia abajo, dándonos un resultado de 7.
ceiling. Ceiling siendo techo. Si yo tengo un resultado 7.1, 7.5, 7.9, lo va a redondear hacia arriba, independiente del valor. En este caso, lo redondea a 8. Ahora, digamos que tengo x con un valor de 12,3. ¿Lo puedo transformar a un texto? Pues sí. Ahora yo puedo ver en mi consola que x ahora está entre comillas dobles. Y si yo llamo a x, va a seguir siendo un texto. Y la clase es numérica. Y por ejemplo, si yo pongo x menos 1, 12.3 menos 1, me dice, hey, no puedes restar un texto con un número. No hace sentido. Porque lo hemos convertido a texto. Pero si yo pongo un as numeric y mi variable x es 12.3, y así le puedo restar a 1 y tener mi variable como resultado 11.3. Si yo quiero trabajar una variable numérica a lógico 12.3 y le voy a guardar como lógica, como pueden ver en mi mente se guardó como true, y si ejecuto x es true y la clase de x es lógica. ¿Qué pasa si guardo 0 en x y lo veo como lógica? Ahora es falso. Puedo ver que los valores positivos que existen son true, mientras que 0 es falso. ¿Qué pasaría si no fuera si no fuera 12,3, sino menos 12,3? Y veo como lógica. Un valor negativo también existe, es true. En síntesis, todos los valores distintos a 0, así sean decimales, enteros, van a ser verdaderos en el esquema lógico. Solamente 0 en su asignación lógica es falso. Ahora, si quiero trabajar un número entero a numérica, por ejemplo, 7L, veo su clase que es entero, y a x lo transformo a numérica, veo que si pierdo el 7L y me quedo con 7, y la clase es numérica. Ahora, puedo transformar un entero a carácter. ¿Y cómo se guarda? ¿Se guardará 7L entre comillas dobles o solo 7? Solo 7, ¿sí? El L es redundante, donde me interpreta que tengo una variable tipo entero. Ahora, ¿puedo guardar un entero como lógico? Muy parecido al carácter. As integer, tengo 7L, le genero como lógico, y x existe, es un número positivo, es un número negativo, pero a la final estamos trabajando con un número diferente a 0. Si guardo un 0L, ¿sí?, como lógica es falso. Ahora, veamos si podemos transformar un carácter a numérica. 12,7 le asignamos a x, es clase carácter, y si le transformamos a numérico, veo que se remueven las comillas dobles, y si llamo a x, veo que es un número. Y recordemos, podemos hacer operaciones con este número. Pero si en cambio yo tengo hola mundo como carácter y le trato de transformar a numérico, no va a funcionar. Porque hola mundo no es un número que solamente me deshago de las comillas dobles y ya está. Puedo hacer en cambio un carácter a entero considerando que tengo un decimal entre comillas. Probemos. Guardo 12.7 entre comillas dobles en x, le hago as integer y sí, tengo mi número 12. Carácter alógico. 12,7 lo hago lógico. ¿Y qué resultado tengo aquí? Nada. ¿Sí?
no estoy almacenando nada aquí. Es de clase lógico, pero no sé si es verdadero o falso. En cambio, si tengo true entre comillas y ejecuto el asLogical, va a ser true. ¿Qué pasa si escribo false entre comillas dobles y le asigno x y ejecuto el asLogical? En este caso el resultado es falso. La coerción de carácter alógico solo funciona si entre paréntesis tenemos true or false. Ahora de lógico a numérica. Digamos que tengo true y le asigno x. Veo que su clase es lógica. Y a x lo transformo a numérica. ¿Qué tenemos? 1. Creo que es bastante común ver unos y ceros, ceros y 1 cuando se habla de computación. 1 es siempre verdadero. 0 es siempre falso. Pero como puedo ver, 1 ahora ya está guardado como numérico. Si guardo false en x y transformo x a numeric, tengo 0. Ahora, trabajemos lógico a entero. True lo voy a guardar en x y lo voy a transformar en un entero. Tengo 1 y lo mismo hubiera pasado con false. Si lo hago como integer, hubiera tenido 0. Hagamos la prueba. False as integer 0. Por último, voy a asignar true a x y lo voy a transformar a un carácter. ¿Qué pasó? Entre paréntesis, lo coercionó como un texto entre comillas dobles true y la clase de x es tipo carácter. Espero este video haya sido útil como una primera introducción a las clases de variables que podemos tener en R, que nos va a dar el paso para poder trabajar en el siguiente video con vectores. Si es así, dejen un me gusta a este video y suscríbanse al canal.